¿Por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás? Para comprender esto, es necesario explorar la rebelión de Satanás. Este análisis implica abordar tres cuestiones clave que simplificaremos para entender cómo se interconectan. 1. El enigma de Satanás. ¿Cómo un ser creado perfectamente bueno pudo pecar? Satanás, como todos los ángeles, fue creado perfecto por Dios. Sin embargo, su decisión de rebelarse plantea una paradoja. Imagina crear un robot diseñado para hacer solo el bien, que un día comete un acto terrible. Te preguntarías cómo es posible si fue hecho sin fallas. Esto refleja el dilema de Satanás. Aunque fue creado sin defectos, tenía libre albedrío, una capacidad otorgada por Dios a todos los seres inteligentes. Este libre albedrío le permitió tomar decisiones por sí mismo, incluida la de rebelarse. Por tanto, su caída no refleja un error en la creación divina, sino el ejercicio de su libertad. 2. Origen de los ángeles caídos, la naturaleza de Lucifer antes de su caída. Antes de su rebelión, Satanás, conocido como Lucifer, era un ángel poderoso y hermoso. Su nombre significa portador de luz o estrella de la mañana, reflejando su radiante naturaleza. Era un querubín ungido, una posición de alto honor en el cielo, asociado con el servicio directo a Dios. La Biblia describe a Lucifer como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza, Ezequiel 28, 12-15. Estaba adornado con piedras preciosas y tenía un lugar especial en la creación, indicando su alto estatus. Sin embargo, se encontró iniquidad en él. Aunque fue creado perfecto, su caída fue causada por algo interno, el orgullo y el deseo de ser igual o superior a Dios. 3. Libre albedrío y las decisiones irrevocables de los ángeles. La caída de Lucifer subraya el concepto de libre albedrío. A diferencia de los humanos, los ángeles comprenden plenamente las consecuencias de sus acciones. Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con total conciencia. Esta decisión irrevocable y deliberada es la razón por la que su pecado no puede ser perdonado. El pecado de los ángeles caídos no proviene de ignorancia o debilidad, como ocurre con los humanos, sino de una rebelión consciente contra Dios. La misericordia divina se extiende a quienes pecan por ignorancia y buscan arrepentimiento, una condición que no aplica a los ángeles caídos. 4. La distinción entre ángeles y humanos en el plan de redención. La redención en la Biblia está centrada en Jesucristo y dirigida exclusivamente a la humanidad. Los humanos, a diferencia de los ángeles, pecan sin un conocimiento completo y tienen la capacidad de arrepentirse genuinamente. Los ángeles, al ser seres espirituales que sirven directamente a Dios, no comparten esta experiencia. Isaías 14, 12-14 describe el orgullo de Lucifer: subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Seré semejante al Altísimo. Esta ambición lo llevó a su caída, transformándolo de un querubín honorable en Satanás, el adversario. 5. Naturaleza de los ángeles y su relación con Dios. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios, diferentes de los humanos. Su propósito principal es servir a Dios y ministrar a favor de quienes heredarán la salvación. A diferencia de los humanos, que tienen un cuerpo físico y espiritual, los ángeles son puramente espirituales y están en la presencia de Dios. Esta diferencia explica por qué los ángeles caídos no tienen oportunidad de arrepentirse. Su pecado fue una rebelión consciente y definitiva, mientras que los humanos tienen la posibilidad de redimirse a través de la fe y el arrepentimiento genuino. Comprender esta cuestión implica explorar la rebelión de Satanás y su relación con tres temas principales: su creación, su caída y la naturaleza de los ángeles. A través de estos puntos, podemos entender por qué el perdón no se aplica a los ángeles caídos. 1. El enigma de Satanás. ¿Cómo pudo pecar un ser creado perfectamente bueno? Dios creó a Satanás, al igual que a todos los ángeles, como un ser perfecto. Sin embargo, Satanás cometió un acto de rebelión. Esto plantea una paradoja: si fue creado sin fallas, ¿cómo pudo pecar? Imagina construir un robot perfecto, diseñado únicamente para hacer el bien, que de repente realiza un acto terrible. Te preguntarías cómo es posible. La respuesta radica en el libre albedrío. Aunque Satanás fue creado bueno, tenía la capacidad de elegir.
Este libre albedrío, dado por Dios a todos los seres inteligentes, no es un defecto en la creación, sino una expresión de la libertad divina. Satanás usó esta libertad para rebelarse, eligiendo el mal a pesar de su perfección inicial. 2. La naturaleza de Lucifer antes de su caída. Antes de convertirse en Satanás, Lucifer era un ángel poderoso y hermoso. Su nombre, que significa portador de luz o estrella de la mañana, refleja su esplendor y posición elevada. Era un querubín ungido, un rango de gran honor en el cielo, asociado con el servicio directo a Dios. Ezequiel 28, 12-15 describe su estado antes de la rebelión: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Lucifer estaba adornado con piedras preciosas y ocupaba un lugar especial en la creación. Era un ser radiante y sin fallas. Sin embargo, en su interior surgió el orgullo, un deseo de ser igual o superior a Dios. Este orgullo marcó el inicio de su caída. 3. Libre albedrío y la caída irrevocable. La caída de Lucifer resalta la importancia del libre albedrío. Los ángeles, a diferencia de los humanos, tienen un conocimiento completo de sus acciones y sus consecuencias. Cuando Lucifer y los ángeles que lo siguieron se rebelaron, lo hicieron con plena conciencia. Esta decisión fue definitiva e irrevocable. El pecado de los ángeles caídos no es producto de ignorancia o debilidad, como ocurre con los humanos, sino de una rebelión deliberada contra Dios. Por ello, su pecado no puede ser perdonado. La misericordia divina está reservada para quienes pecan por ignorancia y buscan arrepentimiento, una condición que no aplica a los ángeles caídos. 4. La distinción entre ángeles y humanos en el plan de redención. El plan de redención en la Biblia está centrado en Jesucristo y dirigido exclusivamente a los humanos. Los humanos, a diferencia de los ángeles, pecan sin un conocimiento completo y tienen la capacidad de arrepentirse. Los ángeles, al ser seres espirituales que sirven directamente a Dios, no comparten esta capacidad. Isaías 14, 12-14 describe la ambición de Lucifer: subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Seré semejante al Altísimo. Este deseo de elevarse por encima de su posición lo llevó a su caída, transformándolo de un querubín honorable en Satanás, el adversario. 5. La naturaleza de los ángeles y su relación con Dios. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios para servirle y ministrar a favor de quienes heredarán la salvación. A diferencia de los humanos, que tienen cuerpo físico y espiritual, los ángeles son puramente espirituales. Su propósito principal es obedecer y glorificar a Dios. Esta diferencia explica por qué los ángeles caídos no pueden arrepentirse. Su pecado fue una rebelión consciente y definitiva, mientras que los humanos, al ser más limitados en conocimiento, tienen la posibilidad de redimirse a través de Jesucristo. La redención humana es posible gracias a la misericordia divina, que se extiende a quienes se arrepienten sinceramente. El amor de Dios y la redención humana. Escrituras como Juan 3:16 enfatizan el amor de Dios por el mundo y la oferta de vida eterna a través de la creencia en Jesús. Sin embargo, no hay indicación bíblica de un plan de redención similar para los ángeles caídos. La historia de la redención humana es única, pues involucra a Dios convirtiéndose en humano en la persona de Jesús para salvar a la humanidad. El arrepentimiento y el perdón. El arrepentimiento es visto como un prerequisito para el perdón, especialmente en contextos religiosos. Implica reconocer el error, sentir remordimiento genuino y comprometerse con el cambio. Este concepto está profundamente arraigado en el entendimiento del perdón, como se refleja en Hechos 3:19, arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados. Sin embargo, el orgullo puede ser una barrera significativa para buscar y recibir perdón, ya que conlleva una autoimagen inflada y una reluctancia a admitir errores. Los ángeles caídos y la imposibilidad del perdón. La razón por la cual los ángeles caídos y Satanás no pueden ser perdonados radica en su plena conciencia y elección deliberada de rebelarse contra Dios. Su pecado no es un mero error, sino una desobediencia voluntaria. En otras palabras, el perdón está íntimamente ligado al arrepentimiento, un alejamiento del pecado y un retorno a Dios. Para los ángeles caídos, que tomaron su decisión con conocimiento completo, el arrepentimiento no es posible.
su orgullo y rechazo deliberado les impiden buscar perdón. ¿Por qué no hay segunda oportunidad para Satanás? En la vida, los humanos a menudo reciben segundas oportunidades para corregir errores. Sin embargo, Satanás no tuvo esa oportunidad. Esto plantea preguntas sobre la justicia de una decisión tan permanente basada en una sola elección. La clave está en la naturaleza de su rebelión. No fue un simple error, sino un rechazo consciente y profundo de Dios. Es comparable a una traición deliberada por parte de un amigo de confianza, alterando fundamentalmente la relación. Una elección tan grave y deliberada, especialmente por un ser con total entendimiento, no justifica una segunda oportunidad. La justicia divina. La justicia divina es un atributo fundamental de Dios, asegurando que el bien sea recompensado y el mal castigado. El destino de los ángeles caídos refleja esta justicia. Tras su rebelión, fueron expulsados del cielo y ahora existen en un estado de separación de Dios, oponiéndose activamente a su voluntad. Su rol actual se describe como el de engañar a los humanos y alejarlos de Dios. El Apocalipsis 20:10 describe su destino final, y el que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta ya habían sido lanzados. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este juicio final enfatiza la justicia de Dios y las consecuencias eternas de las acciones conscientes y deliberadas contra Él. El libre albedrío y la rebelión de los ángeles. La pregunta de por qué Dios permitió la rebelión de los ángeles encuentra respuesta en el concepto de libre albedrío. Dios creó tanto a ángeles como a humanos con la capacidad de elegir. Así como los humanos pueden decidir entre el bien y el mal, los ángeles también fueron dotados de esa libertad. La rebelión de algunos ángeles, liderada por Lucifer, fue un ejercicio de su libre albedrío. Esto subraya que el amor, la obediencia y la adoración sin libertad de elección carecen de significado. La justicia divina, como se describe en Romanos 9, 22-23, no es solo una acción que Dios ejecuta, sino parte de su naturaleza inmutable. La justicia y el juicio son la base de tu trono. La misericordia y la verdad irán delante de tu rostro. Salmos 89 horas y 14 minutos. La omnisciencia, omnipotencia y omnibenevolencia de Dios, reflexión sobre la rebelión de los ángeles. Dios, en su omnisciencia, conocía de antemano las decisiones de los seres que creó, incluidos los ángeles. Algunos podrían cuestionar por qué un Dios que todo lo sabe permitiría la creación de seres que se rebelarían. Sin embargo, al considerar su amor y la libertad inherente que concede a sus criaturas, esta decisión cobra sentido. La creación de ángeles con libre albedrío fue una expresión de su naturaleza amorosa, otorgándoles la dignidad de elegir su camino. La rebelión de los ángeles, incluida la de Lucifer, no fue un accidente, sino parte de un plan divino mayor. Romanos 9, 22-23 explica cómo Dios, en su paciencia, permite que incluso la rebelión resalte su gloria, justicia y gracia. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Y para dar a conocer las riquezas de su gloria a los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Justicia divina y libre albedrío. Dios, siendo justo y recto, respondió a la rebelión angelical con un juicio adecuado. Segunda Pedro 2:4 declara: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Esto refleja que la justicia de Dios es inquebrantable y que sus decisiones se alinean con su perfección. Los ángeles caídos enfrentaron las consecuencias de sus acciones deliberadas, lo que subraya la seriedad del libre albedrío y la responsabilidad que conlleva. Batalla espiritual y propósito divino. La existencia de los ángeles caídos ha dado lugar a una batalla espiritual entre el bien y el mal, mencionada en Efesios 6:12. Esta lucha proporciona un contexto para las pruebas morales y espirituales de la humanidad. En última instancia, la capacidad de elección es esencial para la verdadera adoración y amor hacia Dios. Aunque la rebelión de los ángeles fue trágica, resalta el valor del libre albedrío. Dios permitió que eligieran, mostrando su respeto por la libertad de su creación. Este acto también sirve como testimonio de la justicia divina, del peligro del orgullo y de la importancia de la humildad y la obediencia.
La diferencia entre humanos y ángeles. El contraste entre el perdón que Dios extiende a los humanos y la falta de redención para los ángeles caídos resalta otra dimensión de su plan. Mientras que los ángeles caídos eligieron revelarse plenamente conscientes y sin ignorancia, el pecado humano está marcado por debilidades y limitaciones. Esta diferencia justifica la posibilidad de arrepentimiento y perdón para los humanos, algo que no se extiende a los ángeles caídos debido a la severidad de su rebelión. El perdón de Dios, humanos y ángeles caídos. La pregunta de por qué Dios ofrece perdón a los humanos por sus errores pero no a los ángeles caídos y a Satanás toca aspectos fundamentales de la teología cristiana, el libre albedrío y la naturaleza del perdón. Diferencias en la naturaleza del pecado. Según la tradición cristiana, los humanos, creados a imagen de Dios, poseen libre albedrío y son susceptibles al pecado debido a la ignorancia, la tentación y la debilidad inherente a su condición. El arrepentimiento genuino, que implica un deseo sincero de alejarse del pecado y realinearse con la voluntad de Dios, abre la puerta al perdón divino. En contraste, los ángeles caídos, seres espirituales con conocimiento y comprensión superiores, eligieron rebelarse contra Dios con plena conciencia de las implicaciones eternas de sus actos. Su pecado no fue motivado por debilidad o ignorancia, sino por un orgullo profundo y un rechazo deliberado de la autoridad divina. Por esta razón, su rebelión se considera irremediable. El sacrificio de Jesucristo y la redención humana. La redención a través de Jesucristo es central para el entendimiento cristiano del perdón. Jesús vino al mundo para salvar a la humanidad, ofreciendo su vida como sacrificio para redimir los pecados humanos y restaurar la relación con Dios. Este plan de salvación está dirigido exclusivamente a los seres humanos y no incluye a los ángeles caídos. La justicia divina exige que el pecado sea castigado, pero su misericordia permite el perdón y la redención para quienes se arrepienten sinceramente. El libre albedrío humano permite elegir entre el pecado y la reconciliación con Dios, y la historia de la salvación es una manifestación del amor divino que busca salvar a todos los que aceptan su gracia. La justicia y el libre albedrío de los ángeles caídos. La negativa de Dios a perdonar a los ángeles caídos subraya la gravedad de las decisiones tomadas con pleno conocimiento y libre albedrío. Mientras que los humanos pueden arrepentirse y ser redimidos, los ángeles caídos tomaron una decisión irrevocable contra Dios. Esto refleja la santidad de Dios, la seriedad del pecado y la profundidad de su justicia. El misterio de la gracia divina. La gracia de Dios es un regalo inmerecido que se ofrece a los humanos a pesar de sus fallas. Este don permite la reconciliación y la renovación espiritual. El arrepentimiento genuino es una expresión del deseo de Dios de establecer una relación íntima con su creación. La exclusión de los ángeles caídos del perdón no implica una limitación en la gracia de Dios, sino que es una manifestación de su justicia, que respeta las decisiones tomadas con plena conciencia. La irrevocabilidad de su elección destaca la seriedad del libre albedrío y las consecuencias eternas de las decisiones contra Dios. Reflexión y responsabilidad cristiana. La distinción entre los humanos y los ángeles caídos desafía a los creyentes a reflexionar sobre la importancia de responder al llamado de Dios. El mensaje del Evangelio invita al arrepentimiento, la transformación y la vida en comunión con Dios. La historia de la redención, asegurada por el sacrificio de Cristo, recuerda el precio pagado por el perdón y la esperanza de vida eterna. Esta distinción subraya la importancia de elegir sabiamente, reconociendo el impacto eterno de nuestras decisiones. El camino de la salvación. La vida cristiana está marcada por la búsqueda de la santidad, la obediencia a Dios y el rechazo de las tentaciones que desvían del amor y la verdad divina. Cada día es una nueva oportunidad para elegir el camino que lleva a la vida eterna. El plan de Dios para la redención a través de Jesucristo es una expresión de su carácter justo, santo y amoroso. La negativa a perdonar a los ángeles caídos recuerda las consecuencias de la rebelión definitiva, mientras que la oferta de perdón a los humanos refleja la esperanza y la promesa de restauración para quienes se vuelven a Dios en arrepentimiento y fe.